Bueno, empecemos entonces la segunda clase. ¿Qué se acuerdan del concepto de límite que vieron en cálculo uno? Por ejemplo, en esta función que ustedes ven acá arriba, fíjense que si ustedes se van acercando por izquierda al punto, o sea, tomamos como punto de referencia el x0, ¿no? Y queremos saber a dónde tiende esta f de x cuando x tiende a ser x0, digamos. ¿Está bien? Si lo vemos por izquierda y lo vemos por derecha, tiende a una misma altura, digamos, a un mismo valor. Y ese valor es el L y ese es el límite que tiene la función. ¿Está bien? Incluso si la función no está definida en el x0, supongamos que tenemos ahí un huequito. ¿Está bien? Un ejemplo podría ser si ustedes tienen x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Está bien? Si ustedes grafican eso, les va a quedar un hueco. Se los dejo como tarea. X cuadrado menos 4 dividido en x menos 2. Grafiquen eso. Y fíjense que ustedes no pueden reemplazar el 2 en la función. ¿Está? Pero es una recta con un hueco, digamos, la función que ustedes han graficado. Esa es la idea intuitiva del límite, digamos. No quiero saber exactamente qué pasa en ese punto, porque puede que esté pasando algo raro, sino cuando me acerco a ese punto, lo más cerca posible a ese punto. También quiero saber qué pasa con la función ahí. Por ejemplo, en el azul que tienen acá, fíjense que si vienen por derecha o si vienen por izquierda, ahí no vamos a tener un límite porque el límite por izquierda y el límite por derecha son distintos, ¿no? Entonces no existe el límite de la función en ese punto. No hay un L que cumpla la propiedad que teníamos acá. Y fíjense esta otra función, la roja. Estas son las famosas hipérbolas, digamos, tienen una forma así. ¿Está? Por ejemplo, la 1 sobre x, ¿está? Funciones de ese estilo. Fíjense que acá menos, digamos, o sea, no existe el límite. Si lo vemos por izquierda se va a menos infinito, si lo vemos por derecha se va a más infinito, digamos, o sea, no existe límite. Bueno, esto lo vamos a tratar de generalizar ahora a campos escalares. ¿Está bien? ¿Cómo sería el tema del límite en campos escalares? Imagínense este dibujo, pero es como si yo agarro el dibujo de arriba, que lo estoy viendo medio de costado, y le doy una rotación a ese dibujo, ¿no? ¿Sí? Si yo roto eso, en vez de tener una línea, vamos a tener una superficie, ¿no? Donde estamos graficando, ¿no? Y esa superficie, y abajo, en vez de tener un x0, vamos a tener, por ejemplo, un x0 y 0. ¿Está bien? Si le aumentamos en 1 nomás la dimensión. ¿Está? Y entonces ese huequito va a ser un huequito en la sábana, en la superficie con la que estamos trabajando, ¿no? Y lo que nosotros queremos saber es cómo se comporta la función cuando me acerco a ese punto x0 y 0. Lo que sucede cuando aumentamos la dimensión es que ya no es que yo me acerco por izquierda o me acerco por derecha. Ahora al punto yo me puedo acercar de infinitas formas distintas. Me puedo acercar por norte, por sur, por este, por oeste y por las diagonales también. ¿Me explico? Incluso me puedo acercar, que ya vamos a ver, que no alcanza solamente con acercarme de forma recta al punto, sino si yo me acerco de forma curva, como siguiendo una parábola, por ejemplo, puede que cambie ese valorcito, puede que obtenga algo de este estilo, digamos, este saltito. Si me acercaba de forma recta al punto, me daba siempre el mismo valor, pero de repente me acerco de forma curva a ese punto y ya no pasa eso. ¿Está bien? O sea, ya lo vamos a ver en un dibujo y demás qué está sucediendo. ¿Qué puede suceder, digamos, cuando uno aumenta la dimensión? La cosa ya no es tan bonita y tan fácil como acá, digamos. Entonces, en ese dibujo que tienen ahí a la izquierda, en este dibujo que tienen a la izquierda, ustedes fíjense, acá es como que estamos mirando desde arriba, estamos mirando el dominio, solamente el dominio. O sea, estamos mirando el piso de esto. Es como que por un momento nos olvidamos de la superficie que tengo arriba y miro solamente el dominio. Cuando me acerco a x al punto p sub 0, que es coordenada x0 y 0, yo me puedo acercar por izquierda y por derecha igual que antes, pero existen muchas formas distintas, digamos, de acercarme a ese punto y por ende de analizar cómo se va comportando la función. En estas funciones simples, ¿está bien? En estas funciones simples es como que uno puede ver que no importa cómo se arrima el punto, siempre va a terminar acercándose al mismo valor L. Pero en multivariado, estas superficies a veces no son tan simples como esta, como vamos a ver más, como vamos a ver enseguida. Ahora vamos a estar hablando de un P que se acerca a P sub 0. El punto P se acerca a P sub 0 en el dominio. Ya no es X acercándose a X0, sino un punto P acercándose a un punto P sub 0. Y acá en vez de f de X va a ser f de ese P. ¿Está bien?
es igual a L. En el caso bidimensional, que es el caso que está graficado, que es más intuitivo, el P sería un XY tendiendo al X0 y 0. ¿Está bien? Este sería el P y este sería el P sub 0. El P sería XY y L, bueno, sigue siendo lo mismo. Bueno, consideremos un ejemplo. ¿Está bien? Consideremos el ejemplo del punto P sub 0, 0, 0. ¿Está bien? Que sería esta, y consideremos la función menos x cubo más y cuadrado. La gráfica es esta que ustedes ven acá. Y la idea es acercarme, ¿está bien? En el dominio de forma, lo vamos a acercar de forma recta. De todas las posibilidades, nos vamos a acercar de forma recta al punto P sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa con la función, digamos, a qué tiende esta función. Bien. Vamos a seguir entonces todas las formas rectas, o sea, vamos a seguir todas las formas donde y es igual a m por x. ¿Por qué m por x, digamos? ¿Por qué les parece que es m por x y no otra cosa? Se dan cuenta que y igual a m por x es una recta que pasa por el origen, ¿no? Y el m lo único que hace es darme la pendiente, ¿sí? Le va cambiando la pendiente y si es negativo le da pendiente hacia el otro lado, ¿no? ¿Está? Bien. Entonces vamos a considerar que y es igual a m por x. Y vamos a tratar de ver qué pasa cuando y es igual a m por x, o sea, cuando acepto esa restricción a la hora de acercarme a la función. Entonces yo quiero saber cuál es el límite cuando p tiende a p sub 0 de esta f de xy. ¿Está bien? Entonces, como lo quiero averiguar siguiendo una dirección recta, donde esté el y, voy a reemplazar m por x. ¿Está bien? Vamos a fijar una dirección. Fijarlo arbitrariamente, es como que lo fijamos, pero vos decime el m y yo te digo cuál es el resultado que va a terminar dando. ¿Está? Entonces reemplazo el y por m por x. Y fíjense que acá queda un límite de los mismos que ustedes tenían en cálculo 1. ¿Está bien? ¿Sí? Son un límite, ¿por qué de los que tienen en cálculo 1? ¿Por qué es un límite de los que tienen en cálculo 1? Porque ya dejé de tener el límite de xy tendiendo al 0, 0 y ahora tengo un límite cuando x tiende a 0. ¿Está bien? ¿Qué hice? Reemplacé la y por alguna relación con x, entonces ahora yo me voy a acercar siguiendo esa relación, digo. ¿Tá? Cuando x tiende a 0, bueno, el x va a tender a 0 y el y tiende a m por 0, o sea, también tiende a 0, digamos. ¿Está bien? Pero siguiendo esta recta. ¿Y cuánto daba este límite en cálculo 2, se acuerdan? En cálculo 1. Eso daba 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que fíjense qué es lo que uno ve, digamos. Fíjense que la función, cuando uno se va acercando, la altura que tiene esta función es 0. Ahora veamos esta otra función. ¿Está bien? Y hagamos lo mismo. O sea, fíjense que recién no habían cocientes, ahora aparecen los cocientes. Y los cocientes complican un poco las relaciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a seguir trabajando con el 0, 0, pero ahora vamos a trabajar con esta función que está acá. X cuadrado por y dividido en x cuarta más y cuadrado. Y nuevamente nos vamos a arrimar al p sub 0 siguiendo direcciones rectas. ¿Está bien? O sea, vamos a hacer el m por x. Bien. ¿Alguien me puede decir qué se hace en ese paso? Reemplazamos y igual a m por x. Entonces vamos a tener que hacer algunas cuentas algebraicas acá. Y fíjense que x cuadrado por x es x cubo. El m es el m que aparece acá, el x cuarta lo copio. Y esto distribuyo la potencia, me queda m cuadrado y x cuadrado. Nuevamente me quedó un límite cuando x tiende a 0. Es un límite de cálculo 1. ¿Qué era lo primero que hacían ustedes cuando calculaban un límite en cálculo 1? Lo primero que intentaban hacer no era reemplazar. Reemplazaban el valor a ver si se puede, ¿no? Entonces veamos a ver si podemos reemplazar el 0. Si reemplazamos el 0, nos queda 0 sobre 0. ¿Está bien? Y cuando había una indeterminación, ¿qué hacían? Tratábamos de salvarla de algún modo, ¿no? Una de las que habían era el L'Hopital, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero en este caso se puede salvar más sencillo, porque fíjense que abajo, por ejemplo, tenemos una suma, pero aparece el x. En realidad el x es el que jode, porque uno lo reemplaza por 0 y queda 0, ¿no? Entonces, si ustedes sacan factor común x cuadrado acá abajo, arriba hay algo con lo cual ustedes podrían simplificarlo. Entonces, de esa manera ustedes salvarían esa indeterminación que tienen ahí. ¿Está? Entonces, si sacamos factor común x cuadrado, ¿qué queda abajo? Queda el x cuadrado multiplicando a quién? A x cuadrado más m cuadrado. Y ese x cuadrado que sacaron lo pueden simplificar con este x cubo y les queda x arriba. ¿Y por qué es bueno haber hecho esa cuenta?
Ahora no tengo indeterminación, porque yo puedo reemplazar el 0. Fíjense que acá está explícitamente reemplazado el 0, ¿no? M por 0 dividido en S cuadrado más M cuadrado. Entonces fíjense que la cuenta queda 0 arriba y abajo queda M cuadrado. Y M es la pendiente, o sea que ya no tendría el 0 sobre 0, digamos. Salvo cuando M es 0, pero bueno, lo dejemos de un lado. O sea que yo tendría 0 sobre M cuadrado. Y esa cuenta me da 0. O sea que de algún modo, si yo me acerco de forma recta, la función tiende a ser 0. ¿Está bien? Y lo ven en la gráfica, por ejemplo, si ustedes se arriman por acá, la función vale siempre 0 y llegan ahí como que siempre vale 0, ¿no? Lo mismo pasa por acá, digamos, como que siempre vale 0 y se meten ahí en una especie de ola que tienen ahí en esa gráfica, pero si intuitivamente ustedes siguen, van a llegar al 0, digamos, que tienen acá. Ahí está la función. Ustedes están viendo más o menos este ángulo de la función en el PowerPoint. ¿Está bien? Fíjense que si ustedes lo miran desde acá, fíjense cómo la función vale siempre 0, ¿no? Entonces, está bien que el límite sea 0 ahí. Si se arriman siguiendo la línea verde que tienen acá. Y si ustedes se arriman siguiendo cualquier dirección recta, por ejemplo, supongamos que vamos a seguir la diagonal esta. ¿Ven como la línea de punto celeste que está abajo? ¿Esta? Supongamos que vamos a seguir esa diagonal. Entonces ustedes cuando llegan a la función es como que hacen un saltito y caen en el precipicio que tienen ahí y la función sigue valiendo 0. Lo mismo hace si vienen por acá, digamos, si se arriman, es como que suben esta lomadita, después caen y caen al 0 ese que está acá. Bueno, y de este lado es como más sencillo, digamos, acá es como que no hay mucho que analizar, uno llega al 0. O sea que si uno se arrima de forma recta a la función, les da 0 el límite. Pero, ¿ustedes se les ocurre alguna dirección en la cual si ustedes se arriman no les vaya a dar 0? Es como que si van por la cresta de la montaña, fíjense, si ustedes van por la cresta de la montaña, uy, quieto, de esta montaña, es como que la función tiene un valor y nunca caen, digamos, y de repente se caen en un hueco ahí. Tratemos de analizar eso analíticamente. Parece ser como una parábola que hay ahí, ¿no? O sea, si ustedes se arriman siguiendo una curva parabólica, ustedes llegarían a otra cosa que no es 0. ¿Está? Caen en un hueco ahí. Vamos a hacerlo, nos vamos a arrimar siguiendo lo que aparece en la línea roja. O sea, vamos a seguir la y igual a x cuadrado. O sea, vamos a seguir esa parábola. Entonces hacemos lo mismo, pero a la y la vamos a reemplazar por x cuadrado. Fíjense que no es cualquier parábola, es una parábola específica, digamos. Que yo sé que es y igual a x cuadrado. No es que yo te voy a poner y igual a m por x cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no cualquier m por x cuadrado quizás me permita llegar a esta conclusión. Bueno, yo creo que sí. Pero bueno, el y igual a x cuadrado es como que me permite ir por la cresta de esa superficie. Entonces, vamos a hacer la misma cuenta, pero el y ahora lo vamos a reemplazar por x cuadrado. Arriba y abajo. Entonces, fíjense que me queda x cuarta arriba y abajo me queda x cuarta acá, x cuarta acá, x cuarta más x cuarta es 2x cuarta. Simplifico las x cuartas y me queda un medio. El límite de un medio es un medio. ¿Está? Entonces ahora, si volvemos a la gráfica, lo voy a mirar de costado. Fíjense cómo la cresta de la parábola va efectivamente a un medio. ¿Se ve? O sea, no quiero que sean especialistas en calcular límites, digamos, sino que quiero que entiendan las dificultades que tiene calcular límite cuando ustedes aumentan la dimensión de 1 a 2. Solamente eso es mi objetivo con estos gráficos. ¿Tá? Incluso en esta materia el concepto de límite es simplemente lo tenemos que ver para poder definir qué es la derivada nada más. ¿Está bien? Vieron que la derivada se define como un límite. Entonces nosotros pasamos por el concepto de límite simplemente para poder llegar de forma más fresca y con más conocimientos a poder definir qué es una derivada en estas dimensiones. ¿Está? Pero quiero mostrarles qué dificultades pueden llegar a tener. ¿Está bien? Cuando uno calcula un límite, no es tan sencilla la cuestión. Conclusión. No existe el límite en P sub 0 ya que existe al menos una dirección para la cual el límite da un resultado diferente.
¿Está bien? Esta función no existe el límite en el punto 0, 0. Una notación alternativa que vamos a usar para las cuestiones de límite es usando este valor ρ. O sea, ustedes imagínense que están parados en un punto P sub 0 y tienen un punto P donde ustedes van a estar parados y mediante el cual ustedes quieren acercarse a ese punto P sub 0. El punto P sub 0 tiene coordenadas x0 e y0. El punto P tiene coordenadas x e y. ¿Está bien? Fíjense que hay un delta x. ¿Se acuerda que era el delta x en cálculo 1? Es la diferencia entre el punto que se quiere acercar o sea, entre el x y el x0. O sea, entre el que se quiere acercar y el que es acercado, digamos. Pero acá también tenemos un delta y. No solamente tenemos un delta x, sino también tenemos un delta y. Bien. Y se define el ρ. El ρ es la distancia que hay desde el P sub 0 hasta el P. ¿Sí? Y la distancia euclídea, es delta x cuadrado más delta y cuadrado raíz cuadrada. Pitágoras, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El delta x es x menos x0, el delta y es y menos y0. ¿Está? Vamos a tratar de escribir de otra forma distinta el límite que a veces nos va a ser útil escribirlo de esta manera. Entonces, en este contexto uno puede decir, usar la notación, el límite cuando ρ tiende a 0. En vez de poner el límite cuando xy tiende a x0 y 0, uno dice el límite cuando ρ tiende a 0 de la f de P es igual a L. Yo he aclarado lo mismo que dije recién, digamos, nosotros el concepto de límite es una herramienta que necesitamos, ¿está bien? El que quiera entender un poco más, yo recomiendo este libro, ¿está bien? Existen otros libros donde ustedes pueden extender el concepto de límite con sus dificultades y demás. Consideremos esta función que está acá, ¿está bien? Y veamos la utilidad, digamos, de usar esta notación. Fíjense, vamos a usar la función x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que ahora no es x cuarta más y cuadrado como recién, sino que es x cuadrado más y cuadrado. O sea, hemos sacado la potencia cuarta y hemos puesto una potencia cuadrado nada más abajo. Y la gráfica es esto que ustedes ven ahí. Es como un pañuelo medio doblado, raro, digamos. ¿Está bien? Ya no aparece esa parábola que había antes. ¿Está bien? Y da la sensación de que sin importar cómo te arrimes al punto 0, 0, que sigue siendo como nuestro objetivo para no complicar las cosas, la función siempre va a valer 0. Fíjense que si nosotros usamos esta notación con el ρ, bueno, acá debería haber agregado, fíjense, el x, voy a volver atrás, necesito hacer una aclaración extra que no hice. Pónganse que están en un punto P sub 0, tiene coordenada x0 y 0, y tiene un punto cerca, que lo voy a poner lejos solamente para que se entienda el dibujo, o tratar de que se entienda mejor. Acá está el punto P, acá está el punto P sub 0, acá está x, acá está y esta línea recta que está acá es ρ. Consideremos por un momento este ángulo θ que está acá. ¿Está? Bien. Esta medida que está acá habíamos dicho que era delta x, y esta medida que está acá habíamos dicho que era delta y. ¿Ven alguna relación entre el ángulo y el delta x, delta y el ρ? O sea, tenemos el coseno, el seno y la tangente. En este caso, para lo que voy a explicar, me alcanza con saber el coseno y el seno. A ver, por ejemplo, el coseno de θ. Aquí es igual. Bien, fíjense que siempre el θ está medido desde el eje paralelo al eje x, digamos, apuntando hacia la parte positiva, ¿no? Y desde ahí empezamos a medir siempre el θ en sentido antihorario. ¿Está? Entonces el coseno de θ, ¿qué es? Delta x sobre ρ. Entonces de acá sale la fórmula que un compañero de ustedes dijo, que es delta x es ρ por coseno de θ. Y del mismo modo, si hacen lo mismo con el seno, ¿a qué van a llegar? A que delta y ρ por seno de θ. O sea, el seno de θ es delta y sobre ρ. Despejan y les queda que el delta y es ρ por coseno de θ. ¿Está? Pero el delta x es x menos x0. Y el delta y es y menos
y 0. En nuestro ejemplo particular, ¿cuánto valía el x0 y el y0? 0, 0, ¿no? Porque estamos tratando de hacerlo lo más simple posible, nos estamos acercando al punto 0, 0. O sea que esto y esto es 0. O sea que directamente el x, en este caso particular, porque estamos acercándonos al 0, 0, es el x es igual a rho coseno y el y es igual a rho seno. Bueno, entonces dijimos que el x es rho por coseno de tita y el y es rho por seno de tita. ¿Está bien? O sea que estamos pasando de las x e y, que son de las coordenadas rectangulares, al rho y el tita, que son de qué coordenadas? Polares. O sea, estamos simplemente haciendo un cambio de coordenadas. Estamos haciendo un cambio de coordenadas para saber si en estas nuevas variables es más fácil calcular el límite. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, fíjense, abajo tienen rho coseno, rho seno, donde estaba la x y la y, y arriba también tienen el rho coseno y el rho seno, donde está la x y donde está la y. ¿Está? Entonces, a ver, ¿alguien me puede decir por qué toda la suma del denominador da rho cuadrado? Acuérdense que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es igual a 1. Arriba lo que se hace es juntar los rho cuadrados, ¿no? O sea, distribuyen la potencia y después juntan los rho cuadrados. Entonces queda rho cuadrado por rho es rho cubo, coseno cuadrado y el seno. Y estamos haciendo un límite cuando rho tiende a 0. ¿Está? Es un límite de cálculo 1. Es un límite cuando rho tiende a 0. No me importa el tita, ¿está bien? Porque el tita, si yo fijo el tita, estoy fijando una dirección recta. Entonces, hay una indeterminación acá si reemplazan el 0. ¿Cómo la salvan esa indeterminación? Bien. Cuando simplifican, les queda solamente rho arriba. ¿Está? Y ahora quedó salvada la indeterminación, reemplazan el rho por 0 y les queda 0. ¿Está bien? O sea que hacer el cambio de coordenadas de algún modo, de rectangulares a polares, hizo que uno pueda encontrar analíticamente cuánto vale el límite. Así como en el primer ejemplo, ¿se acuerdan cuando tenían el x cubo menos y cuadrado? O al revés. Ustedes reemplazaban el punto y listo, ya encontraban el límite. ¿Se acuerdan de eso? Acá también, digamos, es como reemplazar y listo. Ahora vamos a ver algún procedimiento para el cálculo de límite que lo vamos a necesitar. Y es el concepto de límites iterados. El concepto de límites iterados es el siguiente. Si yo quiero que un punto xy, esto que vamos a ver para dimensión 2 lo pueden extender a más dimensiones. Si ustedes quieren que un punto xy se arrime a un punto x0, y0, ustedes lo que pueden hacer es hacer primero que la y se arrima a y0 y cuando terminaron de hacer ese procedimiento después hacen que la x se arrime a x0. Eso es iterado. O al revés, primero hacen que la x tienda a x0, hacen que la x tienda a x0 y después hacen que la y tienda a y0. ¿Qué sería gráficamente? Y gráficamente es como caminar por el centro, digamos. ¿Está bien? Ustedes van por una calle, llegan ahí, eso es hacer que el y tienda a y0. Cuando ya lograron que el y tienda a y0 y la x sigue siendo una variable, solamente hicieron el y tender a y0, después hacen que el x tienda a x0. ¿Está bien? Es como manejarse por una ciudad, van por las calles, tac, y después se arriman y así es como llegan al punto, digamos. Esta es una fórmula de cálculo. Bien, entonces veamos con un ejemplo cómo sería el tema este de los límites iterados. Volvamos al ejemplo sencillo que teníamos antes, que era la función menos x cubo más y cuadrado. ¿Está? Y lo hagamos iterado, hagamos cuando x tiende a 0, cuando y tiende a 0. Primero se calcula el límite que está más cerca de la función y después se calcula el otro límite. El otro límite queda a la espera de que la y haga su papel, haga su cuestión. Fíjense que cuando hacemos el límite, cuando y tiende a 0, la x toma un papel como si fuese la pendiente, el m, una constante, digamos. ¿Está bien? Es una constante que no es afectada por el límite, porque para y la x es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tapamos este límite y si queremos calcular el límite cuando y tiende a 0, esta es una constante, sale fuera del límite, digamos, no hace nada, más el límite de y cuadrado cuando y tiende a 0. Eso da 0. O sea que me queda el límite, cuando ya terminé de hacer el límite de y, esto me queda 0 cuadrado, o sea que desaparece y me queda el límite cuando x tiende a 0 de menos x cubo, que fue el resultado de haber aplicado el primer límite. Ahora cuando aplico el segundo límite, cuando x tiende a 0, eso me termina dando 0.
¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve cuál es el concepto de límite iterado? Hago primero un límite tratando de constante a la otra variable y después hago el otro límite. ¿Está? Si tuviese tres variables, o sea, si fuese x y z en el dominio, ¿cómo sería esto? Lo mismo, pero tendría que hacer tres límites, ¿no? Tendría que ir a elegir. Y tengo muchas combinaciones de límites posibles para hacerlo. ¿Qué pasa si este límite me da una cosa y este límite me da otra cosa? No existe el límite, ¿no? ¿Está? Bien. Cambiemos el punto de referencia. Ahora en vez de hacerlo en el 0, 0, lo hacemos en el 2, 1. ¿Está? O sea, tengo que hacer el límite cuando x tiende a 2 y cuando y tiende a 1. Estoy eligiendo algunos para hacer, digamos, a ver, voy a volver atrás. En este ustedes podrían, como ejercicio, calcular el límite al revés y ver cuánto da, digamos, les va a dar lo mismo. ¿Está? Ahora hagamos acá el límite cuando x y tiende al 2, 1. Y el primer límite que vamos a hacer es cuando y tiende a 1. Es bastante sencillo porque lo primero que uno intenta hacer es reemplazar nada más, ¿no? Entonces uno reemplaza, ¿está bien? En vez de poner y, ponen 1, 1 cuadrado, y les queda el límite cuando x tiende a 2 de menos x cubo más 1. Y es un límite de cálculo 1. Lo primero que hacen es reemplazar, les queda menos 2 al cubo más 1 es menos 7. Veamos esta función. Y acá respondo un poco la pregunta tuya. ¿Qué pasa con los límites iterados? O sea, los límites iterados te pueden dar un valor, pero no te da certeza de que existe el límite. Simplemente te arrima a la posible solución, digamos, que podrías llegar a tener. ¿Está? ¿Se acuerdan de esta función? Esta función era en aquella que vos, si te arrimabas de forma recta, te daba 0 el límite, pero si seguías la parábola te daba un medio. Veamos qué pasa con los límites iterados en esta función particular. ¿Está? Vamos a hacerlo en el 0, 0, que es el punto que hay complicaciones, porque fíjense que esta función fuera del 0, 0 se comporta bastante bien, no hay problema. Donde hay problema es en el 0, 0, digamos, el punto conflictivo que tiene esta función. Entonces, como vamos a hacer límites iterados, dejamos el límite cuando y tiende a 0 para calcular primero y después vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 para calcular segundo. O sea que sería seguir esta línea, o sea, este es el eje y, el verde. Hacemos que el y tiende a 0 y después nos movemos por el x a tender a 0. ¿Está bien? Cuando y tiende a 0, tengo que reemplazar el y por 0. Entonces me queda x cuadrado por 0, 0, y abajo me queda x cuarta más 0. O sea que me queda 0 sobre x cuarta. Pero 0 sobre x cuarta es 0, digamos. ¿Está bien? Recuerden que el x no es exactamente 0 porque yo me estoy moviendo por puntos que están cercanos al 0, 0. O sea que me puedo dar el lujo de decir x no vale 0, sino que vale algo que se va acercando a 0. Entonces puedo hacer esa división a la hora de calcular el límite. 0 sobre x cuarta me da 0. Y ya el x ya no le quedó nada para calcular el límite porque quedó una constante. Entonces el límite de 0 es 0. ¿Está? Entonces en los límites iterados me da 0. Si haces el límite al revés también te va a dar 0. ¿Está? O sea que los límites iterados, esta forma de calcular límite, que digamos de algún modo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando yo cursé la materia por primera vez, es como la forma intuitiva que uno tendría de calcular límite. Si te dice, mira, tenés que calcular un límite bivariado. Bueno, agarro, reemplazo uno y después reemplazo el otro, o calculo un límite y después reemplazo otro. Como una forma, como una primera aproximación para ver si de ese modo se podría llegar a calcular, digamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, los límites iterados no te dan garantía, pero te dan una posibilidad para tener una idea de cómo se está comportando la función en ese lugar. Bien, dejamos límite de lado, ya vimos. Entonces, repasando un poco para no perderlos, digamos. La idea en las filminas que tuvimos hasta acá era mostrarles las dificultades que hay cuando uno trata el concepto de límite en funciones multivariadas, o en campos escalares en este caso. ¿Está bien? Mostrarles el hecho de que aproximarse a un punto no es tan trivial, sino que uno se puede arrimar de forma recta o de forma parabólica o como se les ocurra, digamos. Capaz que ustedes se arriman en alguna función de forma parabólica y les sigue dando el mismo valor. Y de repente meten un seno, por decir, me voy a arrimar siguiendo un seno. ¿Está bien? Entonces ustedes van hasta el 0, 0 siguiendo el seno y no les dio igual que todas las otras que habían reemplazado antes. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado a la hora de analizar el concepto de límite. Y después lo último que vimos es que aquello que podría ser intuitivamente
la forma de calcular un límite, que es a través de los límites iterados, hacer uno, después otro y después otro, tampoco me da garantías del cálculo del límite. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que hay que hacer analíticamente, que nosotros no lo vemos en el curso, pero en una carrera de matemática lo ven, es el famoso epsilon delta, ¿se acuerdan? Para todo epsilon mayor que cero existe un delta. ¿Vieron esa fórmula de la definición del límite que después uno tiene que demostrar por definición el límite? Bueno, esa es la única forma de garantizar, en la mayoría de los casos de algún modo, el cálculo de un límite, digamos, siguiendo la definición. Pero nosotros queremos simplemente tener una idea intuitiva de qué es el límite y de las dificultades que puede llegar a tener el cálculo del límite. El tema que sigue después del límite, en el curso de cálculo 1, fue continuidad. ¿Se acuerdan qué quería decir continuidad en cálculo 1? En cálculo 1 ustedes veían el concepto de continuidad y decían que para que una función sea continua en un punto x0 particular, lo que tiene que pasar es que, primero, que exista el límite. ¿Está? Segundo, que la función esté definida en ese punto. Y tercero, que coincida en el límite con lo que vale la función en ese punto. Bueno, ahora hay que extenderla a cálculo 2. ¿Cómo la extenderían a cálculo 2? ¿Cómo? Una dimensión más. ¿Pero le cambiarían algo a la definición? Claro, que exista en todas las direcciones, que exista el límite a secas. ¿Está bien? O sea, cuando uno dice exista el límite a secas, para ponernos de acuerdo a la forma de hablar entre todos, cuando uno dice exista el límite es porque está dando por sentado que es en cualquier dirección. Ahora, si vos querés especificar una dirección particular, la tenés que decir, digamos, explícitamente. Existe el límite en tal dirección. ¿Está? Bueno, tiene que existir el límite, tiene que existir la función en el punto y tiene que coincidir lo que vale la función en el punto con el límite. Es exactamente la misma definición. Lo único que va a cambiar es que en vez de x0 va a ser un p sub 0 y en vez de x va a ser un p. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, antes algunos ejemplos de funciones discontinuas que ustedes tenían en cálculo 1. ¿Está bien? Este es un ejemplo del saltito de levantar el lápiz. ¿Está bien? Incluso la función puede estar definida en cualquier otro lugar. O podría estar definida en alguno acá o estar definida acá. Ese punto quiere decir es dónde está definida, cuánto vale la función en el punto. O inclusive las asíntotas estas. Ahí tenemos una discontinuidad de salto infinito, se le llamaban. Esto eran discontinuidades de salto finito. ¿Se acuerdan de esas cosas? Bien. Ahora sí, pasamos al cálculo 2. Fíjense que siempre grafico usando n igual a 2. ¿Está? Pero los conceptos se extienden a más dimensiones. Solo que es más intuitivo verlo con n igual 2. Entonces, fíjense que tienen el punto x0 y 0, que es el que tiene, es este p sub 0 que ustedes tienen acá. Y bueno, tenemos que ver que exista el límite, que la función en el punto valga lo mismo. O sea que es lo mismo que venimos viendo, que venimos diciendo. ¿Está bien? Ejemplo, esta función que está acá. ¿Se acuerdan cuánto daba el límite de esta función? En el 0, 0. Analicemos el 0, 0, que es el límite daba 0, ¿no? Si ustedes evalúan la función en el punto, ¿cuánto da? O sea, si reemplazan, da 0. O sea que cuando ustedes tienen una forma polinómica, por ejemplo, a calcular el límite y reemplazar es lo mismo. Entonces es obvio que les va a dar el mismo valor y por ende tienen continuidad, digamos, en el punto. ¿Está? Entonces, esta función en el 0, 0 no tiene problema. Ahora, si lo hacemos, por ejemplo, en el punto 2, 1. Si lo hacemos en el punto 2, 1, tampoco tenemos problema, ¿no? Porque ya sea que calcule el límite o que calcule la función en ese punto, me da el mismo resultado. ¿Está? Entonces la función también es continua en el punto 2, 1. ¿Está? ¿Se les ocurre algún punto donde esta función no sería continua? Sea donde sea que ustedes hagan esta cuenta, les va a dar siempre lo mismo. ¿Está? Entonces, ahí es donde uno tiene que diferenciar lo que significa ser continua en un punto o ser simplemente o ser una función continua. Si ustedes le decían función continua, ¿qué significaba? Claro, cuando uno dice esta función es continua, está diciendo que esa función es continua en todos los puntos de su dominio. ¿Está? Si uno dice esta función es continua en el punto 0, 0, está diciendo es continua en ese punto y nada más, no sea afuera. Estoy diciendo en ese punto. ¿Está? Esa es la diferencia entre especificar el punto y no especificarlo. Si no lo especifican, ustedes están diciendo es continuo en todos lados. Vamos a este otro ejemplo que tenemos acá. ¿Se acuerdan de esta otra función que también vimos, que era como el pañuelo doblado?
que teníamos ahí, como que lo agarramos del 0, 0, digamos, y le damos una forma medio rara a la función. Fíjense que si a esta función así a secas, si yo les hubiese dado solamente esta fórmula, ustedes en el 0, 0 no la hubiesen podido reemplazar, no hubiesen podido reemplazar el punto 0, 0. ¿Lo ven? ¿Sí? Sin embargo, cuando calculamos el límite de esta función, nos dio 0. O sea que si yo escribo la función con esta expresión nada más, la función no es continua. Así a seca la función no es continua. ¿Tá? Pero uno podría salvar esa discontinuidad. ¿Y cómo se salva la discontinuidad? Dándole un valor al 0, 0. Si yo ya sé que el límite de la función es 0 y no puedo calcular cuánto vale la función en el 0, 0 usando esta fórmula, bueno, por definición digo, bueno, cuando tenga el xy no repetes esa fórmula sino esta otra fórmula. ¿Cómo se llamaba definir las funciones de esta forma? ¿Se acuerdan? Por partes, ¿está? Entonces ahora, si yo defino por partes esta función, para salvar esa discontinuidad, acá estamos salvando una discontinuidad en esta función, logramos que tanto el límite como la función en el punto den 0. ¿Está? Entonces ahora esta función es continua. Puse un parche, digamos, ahí en ese huequito que tenía la función, ¿está? Y ahora la función es continua. Por eso es útil a veces definirla por partes a la función para poder salvar algún tipo de discontinuidad. ¿Se acuerdan de esta función? ¿Sí? Fíjense, era la función 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Esta función, si ustedes reemplazan el 0, 0, no pueden. ¿Está? Y si calculan el límite, se les va a infinito, sin importar cómo se acerquen, digamos, ustedes al 0, 0. ¿Está? Entonces esta función es discontinua, pero no solo es discontinua, es insalvable, digamos. No hay forma de meter un parche ahí que quede continuo. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera definiéndola por parte, no hay forma de hacerla continua esta función. Esta función es discontinua. Esta, ¿por qué? Ahí es que estaba medio spoileado la respuesta. ¿Por qué esa función? Esa función en la que si ustedes se arrimaban de forma de parábolas daba distinto el límite. Porque el límite no existe. Esta función es discontinua porque el límite no existe. ¿Está? Entonces no hay forma de salvarle el problema porque el límite no existe. ¿Está? Entonces es una función discontinua en el 0, 0. Pero es discontinua en el 0, 0. Si ustedes agarran otro punto, el 1, 1 por ejemplo, ¿cómo es la función en el 1, 1? Ahí sí va a ser continua. ¿Está bien? Porque ustedes van a poder calcular el límite y también van a poder evaluar la función. Fíjense, en el 1, 1, si ustedes reemplazan el 1, 1, les va a dar un número. ¿Está? O sea que en el 1, 1 sí es continua. En cualquier punto es continua, pero en el 0, 0 no lo es. ¿Está? Entonces uno no puede decir que esta función es continua, a seca. Porque si digo es continua, estoy diciendo es continua siempre y no lo es siempre. Hay un lugar donde no es continua. Y después de continuidad viene el concepto de derivada. ¿Qué era la derivada? O sea, es el límite del cociente incremental que ustedes tienen. ¿Está? Y era la pendiente de la recta tangente también. El límite, o sea, la derivada de una función en un punto x0 se define como, ya vamos a interpretarlo, el límite cuando delta x tiende a 0. Esto de delta x tender a 0 es cuando me acerco al punto x0, ¿no? ¿Sí? ¿De qué? De lo que incrementa la función dividido en lo que incrementa el punto del dominio con el que ustedes están trabajando. Entonces, es el incremento en y dividido en el incremento en x. El incremento en y es lo que vale la función en el punto incrementado menos lo que vale la función en el punto en cuestión. O sea que sería esto, digamos, esto sería el delta y. Y esto que está acá es el delta x. Si ustedes hacen una recta que vaya desde este punto hasta este punto, ¿cómo le llamaban esa recta? Era una recta secante, ¿no? Si ahora yo hago que el límite del delta x tienda a 0, es como que me corro más cerca, digamos, me voy arrimando al x0. Entonces esa recta secante se va acomodando de a poco hasta llegar a ser la recta tangente. ¿Está bien? Entonces, lo que me dé el límite de este cociente incremental es
En un principio es la pendiente de la recta secante. A medida que me voy acercando es la pendiente de una recta secante más cercana, digamos. ¿Está bien? Y en el límite termina siendo la pendiente de la recta tangente. Que si ustedes llamaban alfa al ángulo que hay desde esta recta horizontal hasta la recta tangente, eso coincidía con la tangente de alfa, la pendiente que ustedes tenían ahí. Lo que se hace, primero lo voy a decir intuitivamente y después voy a tratar de ponerle algunos símbolos, digamos. Cuando uno quiere calcular una derivada de una función, lo vamos a ver para n igual 2, pero esto se puede generalizar. La derivada que tiene una función en un punto, uno tiene que especificar en qué dirección quiere calcular esa derivada. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este vector u va a ser el vector de dirección que me va a decir en qué dirección quiero que calcules esa derivada. Y ese tipo de derivadas se las conoce como derivadas direccionales. ¿Está bien? Porque es una derivada, es una pendiente en una dirección específica. ¿Está bien? Entonces lo que uno hace es, como dado el punto y dado una dirección, ustedes generan esta recta que está acá abajo, ¿la ven? Dado un punto y una dirección. Esa recta, si ustedes hacen como una guillotina hacia arriba y generan ese plano verde que ustedes tienen ahí, ¿está bien? Eso genera un corte en la superficie de arriba. ¿Ese corte qué es? Geométricamente. Se genera una curva, ¿estamos de acuerdo? Acá en el corte, fíjense, ese límite que hay entre lo verde y lo celeste acá, es el corte, es la curva, digamos, se genera una curva allá arriba. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y es como que vamos a hacer el mismo análisis que hacíamos antes, digamos, que ustedes hacían en cálculo 1, solo que ahora vamos a ver este plano, digamos, como que nos olvidamos, es como que lo que está de celeste fuera no nos interesa más, digamos. Nosotros queremos calcular esta derivada direccional. Entonces, como que nuestra hoja, lo que tenemos escrito en nuestra hoja, es solamente lo que está escrito sobre el papel verde, este que está acá. ¿Y qué tenemos sobre el papel verde? Y mirá, sobre el papel verde tenés un punto acá, que sería como el x0 que ustedes tenían antes, ¿está bien? Tengo una curva, porque ya no tengo más una superficie, porque borré todo lo que está fuera del papel. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Solamente me interesa lo que está en lo verde, ¿está? Y tengo una curva ahí. O sea, tengo este P sub 0, tengo este punto P, que es el que se va a arrimar al punto P sub 0 siguiendo la dirección especificada, digamos. ¿Está? Y bueno, y tengo los mismos segmentos, la misma secante que tenía antes, y si me voy arrimando, termino teniendo una recta tangente. Pero es una recta tangente siguiendo esa dirección, ¿no? ¿Está? O sea que, y fíjense que si ustedes eligen otra dirección, ¿qué va a pasar con la pendiente? Generalmente cambia, ¿no? ¿Sí? Entonces uno no puede hablar de derivada a secas. Tiene que hablar de una derivada direccional. ¿Está bien? Hay una derivada en esta dirección. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto en su cabeza lo pueden abstraer a más dimensiones, digamos. ¿Está bien? Uno habla de direcciones, en más direcciones ustedes ponen un punto y ponen una dirección y bueno, y eso, en esa dirección calculan la derivada. Pero geométricamente es más fácil verlo acá, digamos, por eso es que lo vemos con esta dirección. Para poder encontrar una fórmula de cálculo de las derivadas direccionales, al punto P genérico que tenemos acá, tenemos que recordar de un poco las ecuaciones vectoriales que teníamos nosotros en las rectas. ¿Está bien? Un punto cualquiera de la recta lo puedo ver, o sea, cuando digo recta es esta recta que está acá. Un punto cualquiera de esa recta es el P sub 0 por el que pasa, más una constante por el vector director. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan de la ecuación vectorial de la recta? Eso está en el repaso que está en la introducción de la materia. Solo que acá no vamos a poner cualquier vector director. Acá si quieren ponen cualquiera a la hora de decir en qué dirección. Pero a la hora de hacer las cuentas vamos a poner acá el versor. ¿Está bien? Que es el mismo, o sea, es el que me dice la dirección pero tiene norma 1 o módulo 1. Entonces vamos a tratar de encontrar una fórmula. Para encontrar la fórmula a este vector u, entonces dijimos que era el versor, y es el versor por el módulo del versor. Y el vector versor
tanto el vector original como el versor, forman un ángulo θ, forman ese ángulo θ que tienen ahí, respecto a la horizontal. Entonces el vector versor viene dado por coseno de tito, seno de tita. ¿Lo ven a eso? ¿O lo explico mejor por qué el versor es coseno de tita, seno de tita? ¿Lo explico mejor? Díganme ustedes un vector. ¿Alguien podría usar la calculadora y decirme cuánto vale el tita? Para este caso particular. Bien. Entonces tenemos este vector y este ángulo. ¿Y cuánto da el módulo de este vector? Que sería el rho, digamos, raíz cuadrada de 3. ¿Está? ¿Cómo calculo el versor asociado a este vector? O sea, sería 2 sobre raíz de 13 y... ¿Me podrían decir exactamente cuánto da? Bueno, exactamente no, pero porque es un decimal infinito, es irracional el número. Pero una aproximación decimal. Bien, ahora quiero que hagan esta cuenta. Quiero que hagan coseno de tita, seno de tita. Tengan cuidado de que como el ángulo está dado en grados, fíjense que la calculadora esté en modo degree, digamos, para hacer esta cuenta. O sea que es esto, ¿no? ¿Está? O sea que el versor siempre está dado por el coseno y el seno del ángulo que tienen ahí. Y si a ese versor lo multiplican por el módulo, reconstruyen el vector que tenían al principio, ¿no? Entonces por eso es que decimos que el vector es el rho, o sea el módulo del vector, por el versor. ¿Está? Bien. Entonces pongamos un poco de notación, porque acá aparece por primera vez la notación de derivada para campos escalares. ¿Está? Este símbolo se usa para diferenciar las derivadas univariadas de las derivadas multivariadas. ¿Está? Porque después se empiezan a mezclar y es importante saber cuándo la derivada es univariada y multivariada. ¿Está? Bien. Es la derivada de la función f de acuerdo a la dirección u. Había una notación muy parecida a la de Leibniz para el diferencial y sobre diferencial x, ¿se acuerdan? Que significaba el y', era la derivada. ¿Se acuerdan de esa notación? Diferencial y sobre diferencial x. De dy dividido en dx, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, esa misma notación. La derivada de f en la dirección de u en el punto p sub 0. Esa es la notación que vamos a usar para calcular la derivada en un punto específico. Otra notación que se usa es la derivada, ponen la d por derivada. Esta se usa menos, digamos, pero también aparece en los libros. Abajo ponen como un subíndice la dirección, después ponen la función f y después ponen el p sub 0. Nosotros vamos a optar por la primera de todas las definiciones. Y a ver si ustedes, en base a lo que han visto de cálculo 1 y en base a lo que hemos estado tratando de interpretar gráficamente, me pueden explicar por qué yo defino, o por qué se define la derivada direccional como delta z sobre ρ cuando ρ tiende a 0. Es el nuevo cociente incremental que ustedes tienen, ¿no? ¿Se entiende eso? Porque el papel que cumplía antes el delta i, que era lo que variaba la función, ahora hablamos de delta z cuando hablamos de variación de la función. ¿Eso lo ven? O sea, si ustedes se paran acá y hablan de un delta x, están hablando de moverse así, en paralelo a la dirección del eje x. Y cuando hablan de delta y, hablan de moverse en esta dirección, o sea, paralelo al eje y. ¿Estamos de acuerdo? Delta z es en esa dirección, digamos, en un cambio de altura. Entonces el delta z es eso, digamos, es lo que cambia la función desde acá hasta acá. Ese saltito que lo ven acá en este eje, ¿está bien? Es el delta z, es el papel que cumplía el incremento en y que tenían antes ustedes. Y el incremento en x que ustedes tenían antes, en cálculo 1, ahora es esto, digamos, lo que mide, es la distancia que hay desde el punto en cuestión hasta el punto que quiere aproximar ese punto, digamos, que se quiere ir acercando. Es esta distancia. Y esa distancia está dada por el ρ. Entonces, tengo que hacer el límite cuando ρ tiende a 0 del cociente incremental. Es el mismo cociente incremental, lo que pasa que cambió la forma que se llama, digamos, el incremento de la función y el incremento en el dominio. ¿Se entiende eso? ¿Alguien quiere que lo explique de vuelta? Lo que yo voy a hacer es hacer este mismo dibujo que está acá,
pero voy a dibujar solamente lo que queda escrito sobre el plano verde. Este que está acá es el eje Z y lo voy a ver de forma lateral. Esto que está acá, este es el plano XY. Se ve que lo estoy viendo plano XY. El punto P sub 0 está en algún lugar del plano XY. ¿Está? El punto P está en otro lugar del plano XY. ¿Se ve eso? Lo estoy mirando de forma lateral. Acá arriba está la superficie que al cortarlo con el plano dijimos que quedaba una curva. Esto que está acá, mi pulso no es mi mejor habilidad, es lo que vale la función en el punto P sub 0. También conocido como Z0. ¿Está bien? Esto que está acá, lo que vale la función en el punto P. ¿Está bien? Sería el Z0 más el delta Z. Esta distancia que está acá, esto es el delta Z, que era el delta I que ustedes tenían en cálculo 1, ¿no? Y esto que está acá abajo, que en cálculo 1, ¿qué era? En cálculo 1 era delta X, ¿y ahora qué es? Ahora es ρ, porque es la distancia que hay entre estos dos. ¿Está? Entonces el cociente incremental ahora es delta Z sobre ρ. Y ese famoso límite cuando delta X tiende a 0, ¿qué sería acá? Límite cuando ρ tiende a 0. ¿Está bien? Y así es como se define la derivada direccional. Hay derivadas direccionales que son particularmente importantes, y ya vamos a ver por qué. ¿Cuál les parece que serían esas, las más importantes de todas las derivadas direccionales? ¿Cuál les parece que son? En la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. ¿Se entiende? O sea, cualquiera de esas direcciones podría ser más importante, ¿no? En ese caso, ¿cuánto vale el vector? Empecemos por la dirección del eje X. ¿Muy bien? ¿Cuánto vale el vector U en ese caso? El vector U vale 1, 0 y el versor también, ¿no? O sea, el versor sería también el 1, 0. ¿Cuánto valdría θ en ese caso? 0, ¿no? Porque este vector U va a estar apuntando así. ¿Está bien? Entonces el θ valdría 0 en esa dirección particular, ¿no? A esa derivada se la conoce como la derivada parcial respecto a x. O sea, ¿sí? El concepto de derivada direccional es en cualquier dirección. Pero si ustedes me particularizan en la dirección del eje x, recibe un nombre más particular todavía, que es derivada parcial respecto de x. ¿Está bien? Es la derivada parcial respecto de x, es la derivada direccional en la dirección del eje x, o en la dirección del vector y. En esa dirección, entonces dijimos que el θ era 0 y que el vector u es el vector 1, 0. ¿Está? Entonces, en ese caso, cuando ustedes trabajan en esa dirección, fíjense que siempre que ustedes estén trabajando en esta dirección, siempre que trabajen en esta dirección, el i se va a mantener constante igual a i0 en esa dirección. El i es como que desaparece de la cuenta, digamos. El i es una constante todo el momento. En todo tiempo es una constante. Lo único que varía es la x. Podemos usar muchas notaciones para la derivada direccional. Entonces esta es la notación que nosotros tenemos para la derivada parcial respecto de la dirección de E1. Otra notación que es mucho más usada que esta para el caso de las derivadas parciales es la derivada de f respecto de x. En lugar de poner el vector se pone x. ¿Está bien? Y se mantiene el punto P sub 0. Otra posible notación, que esta se usa mucho en los libros, a mí no me gusta tanto, pero se usa mucho en los libros, es esta, digamos. Fíjense, se mantiene esta parte de la notación y el P sub 0, en vez de ponerlo entre paréntesis, hacen una raya y ponen el P sub 0 como si fuese un subíndice. ¿Está bien? Les estoy dando todas las posibles notaciones que ustedes van a encontrar en los libros si estudian. Incluso a veces usamos una, a veces usamos otra, de acuerdo a la comodidad del momento y el espacio y demás, digamos. Otra notación, que esta es como la más compacta, la más usada, es hacer la f y ponerle como subíndice la x. ¿Está bien? Esta es como la que vamos a tratar de optar siempre, a no ser que se avise que no, digamos. Pero esta es como la más fácil, la más compacta.
Es la derivada parcial de f respecto de x evaluada en el punto P sub 0. También se suele usar si la función es una z igual a f de xy, porque este gráfico es de una z igual a f de xy, ¿o no? ¿Sí? En vez de poner la f, se suele poner la z también como notación. O sea, en vez de la f, se pone z en la dirección de E1, o la derivada de z respecto de x en P sub 0, o la derivada de z respecto de x en P sub 0, o z sub x, que sería la derivada de z respecto de x en el punto P sub 0. Esa notación también se usa. Bueno, entonces dijimos que era el límite incremental, sigue siendo el límite incremental. Lo que sucede es que ahora el límite incremental es entre la función en el punto incrementado, que en este caso solamente se incrementa x, ¿está bien? Porque el y se mantiene constante en y0, ¿se entiende? O sea, el p sub 0 más lambda... A ver, ¿qué sucede? Que en esta dirección el ρ coincide con el delta x, digamos, ¿está bien? Es una especie de derivada igual que las de cálculo 1, digamos, como que ignoremos al I0, ¿está bien? Ignoremos al I0 y solamente trabajemos con la variación en X, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Como están ignorando al I0, el I0 siempre queda constante, el punto incrementado queda como X0 más delta X, y acá queda X0, como la función en el punto. O sea, el delta Z es lo que vale la función en este punto menos lo que vale la función en este punto. Estoy tratando de contarlo de distintas formas, a ver si logro. O sea, es lo que vale la función en este punto menos lo que vale la función en este punto. O sea que es todo esto el delta Z. ¿Y la función en este punto cuánto vale? Y bueno, tengo que evaluar la función en x0 más delta x y en y0. Y la función en este punto es lo que vale en el x0 y 0. Esta es la derivada parcial respecto de x y esta va a ser la derivada parcial respecto de y. Es el mismo concepto, lo único que hacemos es girar el gráfico nada más. ¿Está? Bien. En esta nueva derivada, ahora el x0 es constante. ¿Está bien? Y el único que varía es el y. ¿Cuánto vale el tita? 90 grados o pi sobre 2. ¿Está bien? Porque acuérdense que era el ángulo que había desde acá hasta el vector. Entonces el tita vale 90 grados. ¿Está? El ρ coincide con delta i. Y la notación es lo mismo, digamos, lo mismo que les dije recién. Fíjense, aparece la de f respecto de E2 en el punto P sub 0, o la derivada parcial de f respecto de i en el punto P sub 0. ¿Está bien? O esta otra notación, que es la que más usamos, es poner el subíndice. La otra que usamos también es z sub i, como les dije recién. O sea, en vez de poner el nombre de la función, ponemos la variable dependiente en esta expresión. También es un límite incremental. Lo único que cambia es que ahora, en vez de poner x0 más delta x, ponemos y0 más delta y en el punto incrementado. Y este es el punto en cuestión. Entonces acá lo que hago es simplemente mostrarles nuevamente un montón de notaciones distintas para lo mismo. Fíjense que aparecen de vuelta las mismas notaciones. A veces en vez de poner p sub 0 se especifica x0 y 0. ¿Por qué? Porque por ejemplo uno dice en un ejercicio, calcule la derivada en el punto 2,1. Entonces uno tiene que de algún modo poner ahí el punto 2,1. ¿Está bien? Entonces necesita este tipo de notaciones. Acá aparece, fíjense la notación, en vez de escribir la función, ponen la variable dependiente. Es notación nada más eso que tienen ahí. Las derivadas parciales se han definido acá en un punto particular, en un punto P sub 0. Si yo cambio el punto, ¿qué pasa? Si yo cambio el P sub 0, cambian los resultados, ¿no? O sea, si yo imagínense que están haciendo trekking, están en un punto particular y se mueven en la dirección de un eje X de algún modo, ¿no? Ustedes van a tener una determinada pendiente. Pero si se paran en otro punto y se mueven en la misma dirección del eje X, van a tener otra pendiente, o sea, no necesariamente es la misma pendiente, ¿no? O sea que tanto la derivada parcial respecto de X como la derivada parcial respecto de Y, el valor que toman depende del punto donde vos lo consideres. Y eso lo convierten en campos escalares. Entonces, la derivada parcial respecto de X y la derivada parcial respecto de Y son dos campos escalares distintos los dos. Asociados a la misma función, pero son dos campos escalares distintos. Y como son campos escalares distintos, o porque son campos escalares, concentrémonos por ejemplo en la derivada respecto de X. Yo le puedo calcular derivadas también o no.
Si es un campo escalar, le puedo calcular derivadas, ¿no? ¿Y qué dará si yo le calculo la derivada respecto de x a la derivada parcial respecto de x? ¿Qué dará? Físicamente, ¿qué es? La derivada de la derivada. Es una aceleración, ¿no? Sería una especie de aceleración en la dirección del eje x, digamos, la derivada segunda. Porque ya estoy metiendo palabras, digamos, una derivada segunda respecto de x, ¿no? Y lo mismo si hago la derivada respecto de y, de la derivada respecto de y. O sea, sería la derivada parcial segunda respecto de y. Tengo como una aceleración en la dirección del eje y. ¿Y se les ocurre alguna otra variante que podrían hacer? A la derivada respecto de x, que es un campo escalar, eso estamos de acuerdo. Si es campo escalar, tiene derecho a tener todas las mismas derivadas que tenía el primero, ¿no? O sea, entonces la derivada respecto de x tiene derecho a tener una derivada respecto de y. Y a eso se las conoce como derivadas cruzadas. O sea que en cálculo 1 ustedes tenían una derivada y tenían una derivada segunda. ¿Está bien? En cálculo 2 esto va creciendo, digamos. Ustedes tienen como derivadas principales, o sea, tienen infinitas derivadas, pero como derivadas principales tienen la respecto de x y respecto de y. ¿Está? Y a esas mismas después le pueden calcular también derivadas respecto de x y respecto de y y empiezan a aparecer derivadas cruzadas. Volvamos atrás. Habíamos dicho que las derivadas parciales, acá estaban calculadas en un punto, pero cuando uno varía el punto termina encontrando un campo escalar. Cuando uno no especifica el punto en la notación es porque se está refiriendo al campo escalar en general, digamos. Esto es el campo escalar evaluado en un punto. Este es el campo escalar en general, es como decir la función f. ¿Se entiende? Y pueden usar esta notación con la f, o lo pueden usar con esta notación, o con esta, o con esta. Es el campo escalar ese que está ahí. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo de cálculo que es lo que realmente nos interesa acá. Supongamos que tenemos esta función que está acá. Es un campo escalar porque entra una x y una y sale un resultado escalar, un número. Y consideremos el punto P sub 0 de coordenadas 0, 1. Cuando uno hace la derivada parcial respecto de x, lo que dijimos es que hay que ignorar al y, ¿se acuerdan? Ignoren al y deriven como si la x fuese la única variable que tenemos. El i es una constante, perfecto. No sé quién lo dijo, pero eso es lo que quiero que concluyan. Ustedes van a hacer la misma derivada que hacían en cálculo 1, la misma derivada, y al i lo van a tratar como si fuese un 4, como si fuese una constante, digamos que está ahí. ¿Está? Es un número que ustedes tienen ahí. Entonces, cuando derivan esta primera expresión, esto en vez de x cuadrado por y, vean como que es x cuadrado por 4, digamos. ¿Está bien? Es una constante. 2x por la constante, 2x por y. Vamos al segundo término, porque es una derivada de cálculo 1, había aditividad. ¿Está bien? O sea, uno podía derivar acá, después derivar acá y los resultados después los junta. ¿Está? Ahora, si derivo esto, ¿cuánto da? Es menos y cubo. El menos por el menos que tienen ahí, y cubo. ¿Por qué? Porque si y es una constante, y cubo también es una constante que está ahí, digamos. ¿Está bien? Es una constante. Y están derivando respecto de x. Si derivan una constante por x, da la constante. ¿Se acuerdan? Necesito que repasen el tema de derivadas, digamos, por lo menos las principales, que son las que más se usan. Ahora, si derivamos 2x, queda 2, perfecto. Si derivo menos y, ¿cuánto da? 0 porque es una constante. Y si derivo más 1, 0 porque es una constante. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, así es como se calcula la derivada parcial respecto de x. Simplemente porque nos estamos moviendo, estamos calculando una pendiente en una dirección donde la y se mantiene constante, digamos. ¿Está? Entonces, como estoy calculando la pendiente en una dirección donde la y se mantiene constante, solamente tengo que derivar lo que varía, digamos. ¿Está bien? O sea, estoy derivando respecto de x. Y fíjense que no especifiqué ningún punto acá. O sea que simplemente me dio acá un campo escalar. O sea que la derivada respecto de x es un campo escalar. Que si yo acá les hubiese puesto f o g y no les pongo nada de lo que está arriba, les tapo todo esto, eso es un campo escalar que yo puedo volver a derivar y seguir trabajando, ¿no? ¿Se entiende? O sea que la derivada parcial es un campo escalar. Cuando ustedes lo evalúan en un punto específico, les termina dando la pendiente particular que estuvimos analizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo evaluamos en el punto 0,1, que es el P sub 0, y entonces, donde está la X, reemplazo el 0, donde está la Y, reemplazo el 1, hago las cuentas y me queda 1. ¿Cuánto da la derivada respecto de Y?
X cuadrado acá, porque es una constante por y. Ahora la x es la constante, digamos. ¿Está bien? Estoy derivando respecto de y, ahora la x es la constante. Entonces me da una constante por y, la derivada es la constante. X por 3y cuadrado, más 0 menos 1 más 0. Bueno, entonces acá aparece la derivada que hemos calculado entre todos. ¿Está bien? ¿Es la misma que hemos calculado entre todos? ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se calcula eso? Y después se reemplaza en el punto y bueno, da ese valor, digamos. Esto da una idea de que en el punto la función, si te moves en la dirección del eje X, la función crece, y si te moves en la dirección del eje Y, la función decrece. Cuando digo en la dirección es en la dirección siguiendo la flecha también, ¿no? No solamente... Porque si se mueven al revés les va a dar opuesta la derivada. Les dejo como ejercicio esto, va a estar en la filmina, digamos, ver cuánto da la derivada. Ya está escrito, digamos, pero traten de calcularla ustedes. ¿Está? La evalúan en el punto y demás. Veamos este ejemplo particular. Este es un ejemplo interesante. ¿Se acuerdan qué pasaba con esta función? Era una función discontinua. Ustedes en cálculo 1, cuando les daban una función discontinua, ¿qué pasaba con las derivadas? No se podía, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, digamos, o sea, ahora el hecho de no ser continua no te excluye de poder calcular derivadas. Eso no quiere decir que cualquier función uno le pueda calcular derivadas, digamos, sino que existen funciones que se pueden derivar y son discontinuas. ¿Está bien? Chao, hasta luego. Existen funciones continuas que no se pueden derivar. Existen funciones continuas que sí se pueden derivar, digamos, y demás. Entonces, veamos. Tenemos esta función que está acá, que es la famosa función discontinua que teníamos antes, ¿no? Calculémosle las derivadas parciales. A ver, si yo me muevo respecto del eje X, vamos a concentrarnos en el punto 0, 0, ¿no? ¿Se acuerdan qué pasaba en esta función en el eje X? El eje X es el eje rojo que está acá. ¿Qué pasaba con la función sobre ese eje? ¿Se acuerdan que, fíjense que si ustedes miran la función y la giran, digamos, en 3D, la función siempre vale 0 acá. Y del otro lado, si vienen por allá, también es 0 siempre la función. ¿Está bien? Entonces tiene sentido decir que la derivada en el 0, 0 respecto de X es 0, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Y ustedes pueden decir, profe, pero tiene un hueco ahí en el medio que no puede calcular la función. Bueno, está salvado, digamos, está con el parche las funciones. ¿Está bien? Entonces uno puede calcular derivadas a pesar de que la función sea discontinua. Lo mismo pasa con y. Fíjense, si ustedes vienen por el eje verde acá, la función siempre vale 0. Y si vienen por este otro lado, también siempre vale 0. Y con el parche ahí, ustedes pueden tener ahí una recta. Es como que se tienen que abstraer de cómo es la función en todos lados, porque nosotros estamos viendo la dirección en este punto, en esta dirección, y ustedes se mueven así, digamos. ¿Está bien? Cuando calculan las derivadas. Ustedes no van mirando para el costado, uy, no voy a poder, no. Ustedes van por esta línea, digamos. Y si van por esa línea, existen las derivadas parciales. Las calculemos. ¿Está bien? Calculemos y veamos que es cierto. Recuerden que la derivada parcial respecto de x es un límite incremental. Es un límite del cociente incremental. Abajo aparecía el delta x, ¿se acuerdan? Acá era el límite cuando ρ tiende a 0, pero ρ era igual que delta x en la derivada parcial. El ρ, digamos, lo que se están arrimando, como se están arrimando en la dirección del eje x, el ρ es delta x. La función en x0 más delta x es 0 más delta x, 0 es el y, y acá es la función en el punto. Entonces, yo tengo que reemplazar, a ver, la función en el 0, 0, ¿cuánto vale? 0, gracias al parche, ¿no? Si no estuviese el parche no podría calcular las derivadas. ¿Está bien? O sea, en el 0, 0 la función vale 0. Bien. Ahora, ¿cuánto vale la función en el punto delta x 0? Claro, ya no uso esta, ¿no? Porque el delta x no es 0, digamos, es algo chiquito, pero no es 0. Entonces tengo que usar esta fórmula. Donde está la y, pongo un 0. Donde está la x, pongo un delta x. Porque tengo que reemplazar acá. Y me da toda esta cuenta que está acá. ¿Está? Entonces fíjense, esto por 0 da 0. Acá abajo va a dar algo positivo, pero como ya tengo 0 dividido en algo positivo, eso me da 0. 0 menos 0 da 0. Entonces me queda 0 sobre delta x. Pero 0 sobre delta x es 0.
¿Ven toda esa cuenta? Y entonces el límite ya deja de tener razón de ser porque estamos haciendo el límite de la función cero. Y lo cual es cierto, fíjense cuánto vale la función o el campo escalar sobre el eje y. Siempre vale cero. ¿Lo ven? Entonces es cierto que es cero menos cero. ¿Está? Entonces es cierto que la pendiente es cero, digamos, en ese valor. ¿Se entiende? Análogamente, pero haciéndolo ahora con el i, también van a llegar a que es cero. Y entonces esto es lo que se conoce como funciones derivables. Una función es derivable si se le pueden calcular sus derivadas parciales. Y ya vamos a ver otro nombre que reciben cuando se puede calcular la derivada en cualquier dirección. Pero si uno las calcula en las direcciones de los ejes coordenados, son las derivadas parciales, y se dice que la función es derivable si existen sus derivadas parciales. ¿Está bien? Solamente con las derivadas parciales ya alcanza para llamarse derivable. Si no, ya vamos a ver el concepto de diferenciable, que es otro concepto distinto. Entonces, esta es una función discontinua que tiene derivada. Ahora lo que vamos a hacer es, o sea, de acá hasta el final, son 5 o 6 filminas, donde nuestro objetivo es, si yo les doy una función, ¿cómo calculan ustedes una derivada direccional? La fórmula de cálculo de la derivada direccional. ¿Está bien? En particular, se puede usar esta fórmula de cálculo para las derivadas parciales. Pero en general, ¿cómo se calcula una derivada direccional? Yo les doy una fórmula, ¿cómo calculan eso? ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es una pequeña deducción de la fórmula. ¿Se acuerdan qué significaba este símbolo que está acá? Derivada en la dirección de u de la función f en el punto p sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto que está acá qué es? Es el cociente incremental, ¿está bien? Es el delta z, o sea, lo que vale la función en el punto cercano, menos lo que vale la función en el punto de interés, dividido en la distancia que hay entre el P y el P sub 0, que le habíamos llamado ρ. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, este P, tenemos el P sub 0, tenemos ρ, que es la distancia, tenemos este ángulo θ. Fíjense que el eje X se grafica acá, por eso es que el ángulo θ se mide desde este eje para arriba, digamos. O sea, siempre se mide desde el eje X positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a denotar con A este punto y con B a este punto, digamos. ¿Está bien? Le vamos a dar nombre a este punto y a este punto. ¿Está? Y ese punto A lo vamos a usar como intermediario. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Por qué es igual esto con esto? Es un artificio que estamos usando acá. ¿Por qué es lo mismo esto que esto? Claro, restamos y sumamos lo mismo, o sea que es la misma cuestión, digamos. O sea que este igual vale sin problema. Y después de esta expresión a esta expresión, ¿qué cambió? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué diferencia ven? Bien, o sea, de algún modo, o sea, primero, lo primero que notamos es que ahora aparece dos veces escrito el límite. Lo que se hizo, en principio, es distribuir este límite para estos dos términos y para estos dos términos, junto con el cociente. ¿Está bien? O sea, se distribuye. El límite es lineal. ¿Se acuerdan que pueden distribuir el límite en la suma? Y además se hizo aparecer un delta i multiplicando y dividiendo, que eso no cambia nada porque lo multiplico y lo divido, y un delta x multiplicando y dividiendo, que eso no pasa nada porque es lo mismo. ¿Está? Bien. Entonces, la idea es tratar de encontrar la derivada direccional en función de las derivadas respecto de x y respecto de y. Por eso es que estamos haciendo aparecer el delta x y el delta y. Fíjense que el hecho de estar tomando un límite cuando ρ tiende a 0, cuando ρ tiende a 0 es porque este punto se está acercando al p sub 0. Que el ρ tiende a 0 tiene una equivalencia con que el delta x tiende a 0, que el delta y tiende a 0, que el punto tiende a p sub 0 y que el a tiende a p sub 0. Todas esas cosas se dan simultáneamente cuando el ρ tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Si el ρ tiende a 0, esto es delta x, ¿no? Es la variación que hay en las coordenadas en x entre estos dos puntos. Si el ρ tiende a 0, estas líneas de puntos se van pegando, ¿no? Y por ende esta longitud se va achicando. O sea, el delta x tiende a 0 también, a la vez que tiende el ρ. Lo mismo pasa con el delta y, va a tender a 0. El punto P tiende a ser el P sub 0 cuando el ρ tiende a 0. Y también el punto A que tenemos acá se va a ir pegando hasta llegar a ser el punto P sub 0. Por otro lado, necesitamos, esta cuenta la hicimos la clase pasada, que el coseno de θ es delta x sobre ρ y el seno de θ es delta y sobre ρ. ¿Se acuerdan de esa expresión?
¿Sí? Bueno, cuando uno calcula una derivada direccional, ¿está bien? El punto P se puede mover solamente por donde está la línea roja esta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque es una derivada direccional. A mí me interesa saber cómo varía la función en esta dirección en particular. No te vayas para allá ni para allá porque no me interesa en otra dirección la derivada direccional. O sea, solamente estamos fijando esto. Como estamos calculando una derivada direccional que el punto se va moviendo sobre esta recta, el ángulo θ que tenemos acá se mantiene constante en ese proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? O sea, el punto, como solamente se mueve por acá, estas líneas de puntos o sea, se van acercando y demás, pero el ángulo θ se mantiene constante, digamos, en ese proceso. O sea que tanto el coseno de θ como el seno de θ son constantes porque el θ es constante en todo ese proceso. ¿Está bien? Mientras se respete la dirección de u, que es en la cual estamos calculando la derivada, en la cual nos estamos moviendo. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? En la expresión que teníamos antes, fíjense, en esta expresión, esto que está acá, ¿qué es? Y esto que está acá, coseno de θ. Y son constantes. O sea que pueden salir afuera del límite. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que están fuera del límite, tanto el seno como el coseno. Y nos quedan estos límites que están acá en esa expresión. Fíjense que si yo hago f de p menos f de a, como las derivadas parciales son continuas, va a dar muy parecido a si hago el f de b menos f de p sub 0. ¿Está bien? O si no, a ver, lo veamos en este. En este lo van a ver mejor y después lo deducimos acá. Fíjense, si yo hago f de a menos f de p sub 0 y hago el ρ tender a 0, inmediatamente el delta x estaría tendiendo a 0. O sea que yo estoy haciendo f de a menos f de p sub 0 haciendo el delta x tender a 0. ¿Se entiende eso? ¿Y qué es eso? Es la derivada parcial respecto de x, porque estoy calculando, o sea, si yo a este punto A le calculo f de a, y a este punto p sub 0 le calculo f de p sub 0, y al punto A lo voy acercando, en definitiva lo que voy a obtener con el límite del cociente incremental es la derivada en la dirección del eje x. ¿Está bien? Entonces tenemos la derivada parcial respecto de x. Por eso es que acá aparece la derivada de f respecto de x en el punto p sub 0. Acá, para poder analizar lo mismo, necesitaríamos tener el f de b y el f de p sub 0. ¿Está? Necesitaríamos que el f de b, si tuviésemos f de b menos f de p sub 0 sobre delta i, tendríamos la derivada parcial respecto de i por un análisis análogo. Pero como nosotros tenemos como condición, o vamos a pedir como condición, que la derivada parcial sea continua, hacer f de p menos f de a es muy parecido a hacer f de b menos f de p sub 0 en el límite, cuando esto se hace lo suficientemente chico. ¿Estamos de acuerdo? Y por ese motivo es que esta cuenta que está acá es la derivada parcial de la función respecto de i. ¿Está? Y fíjense qué es lo que hemos obtenido. Hemos encontrado una fórmula para calcular la derivada direccional en cualquier dirección usando las derivadas parciales de la función. Fíjense que la dirección, a ver, ¿dónde interviene la dirección en esta fórmula? Con el seno y el coseno, o sea que si yo cambio el u, cambia la derivada direccional, lo cual es lógico, ¿no? O sea, si la fórmula que obtengamos tiene que aparecer la dirección en la fórmula, porque si no, yo cambio la dirección y me sigue dando lo mismo, no puede ser eso, digamos. ¿Bien? Entonces la dirección está acá, en el seno y en el coseno que tenemos acá. ¿Está? ¿Y la función dónde está en toda esta fórmula? Está en las derivadas parciales. ¿Está? Y el punto también está acá en las derivadas parciales. O sea que la fórmula tiene algún sentido lógico. Fijémonos que esta misma cuenta, esta cuenta que está acá, la podemos ver como un producto escalar entre dos vectores. ¿Están de acuerdo en eso? Que se podría ver como el producto escalar entre dos vectores. ¿Qué coordenadas tendrían los dos vectores a los cuales le estaría haciendo el producto escalar acá? Lo podemos escribámoslo al revés a este para... Por un lado, un vector que tenga como coordenadas al coseno de θ y al seno de θ. Y por otro lado, un vector que tenga como coordenadas a la derivada parcial respecto de x en el punto p sub 0 y a la derivada parcial respecto de y en el punto p sub 0. Si yo tengo esos dos vectores y hago el producto escalar, me da esa cuenta, ¿o no? El producto escalar es coordenada a coordenada, ¿se acuerdan? Y sumaban. ¿Sí? O sea, acá lo ordené, digamos, he ordenado lo mismo que teníamos arriba. O sea, la derivada direccional dijimos que era la derivada parcial
por el coseno más esta derivada parcial por el seno. Es un producto escalar entre dos vectores. Fíjense, el coseno de tita y seno de tita, ¿se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? ¿Qué era eso? Era el vector versor, ¿se acuerdan? Que lo vimos con un ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que agarramos un vector cualquiera que me dictaron ustedes? Lo dividimos en el módulo del vector y nos dio dos numeritos. Y después por otro lado calculamos el coseno y el seno del ángulo que formaba ese vector y nos daba el mismo número. O sea que esto que está acá es el vector versor. Entonces ahí queda como más claro que toda la información sobre la dirección está acá, en este vector. Porque este es el vector versor con el que están trabajando. No es el vector U, es el versor. O sea, no se equivoquen en eso cuando usen la fórmula, digamos. No pongan acá, si yo les digo en la dirección del vector 3, 4, no pongan acá 3, 4. Pongan 3 quintos, 4 quintos. O sea, estandaricen el vector, háganlo de norma 1. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? Y en este otro vector aparecen las dos derivadas parciales, ¿está bien? Evaluadas en el punto P sub 0. ¿Está bien? Este vector que contiene a las derivadas parciales recibe el nombre de gradiente del campo escalar. ¿Está bien? Y el gradiente es muy importante, lo vamos a usar muchísimo, digamos, ¿está bien? Y el gradiente es eso, digamos, son las derivadas parciales. ¿Está? Es un vector que contiene las derivadas parciales evaluadas en el punto. Y la notación para el gradiente, van a encontrar estos dos tipos de notaciones generalmente. Nosotros optamos más por la segunda notación, pero también aparece esta primera, que es grad de f evaluado en el punto P sub 0. O si no, el nabla de f, que sería como el gradiente del vector. Primero es un vector, por eso aparece arriba el vector gradiente evaluado en el punto P sub 0, de la función f. Ahí lo escribí un poco más corto, que es la fórmula. O sea, es el vector gradiente por el versor. ¿Está? Entonces, si yo les doy un campo escalar, ¿cómo? Y una dirección y un punto. ¿Cómo hacen para calcular la derivada direccional de ese campo escalar en ese punto y en tal dirección? Tengo que armar un vector. El vector gradiente primero. El vector gradiente lo que tengo que hacer es derivarlo respecto a sus variables independientes y evaluarlo en el punto. Con eso armo el vector gradiente. Cuando yo tengo calculado el vector gradiente, armo el vector versor. ¿Está bien? Tengo que calcular el módulo del vector y dividir el vector por el módulo. ¿Está? Cuando tengo esos dos vectores, hago el producto escalar entre ellos y el resultado me da la derivada direccional. Supónganse que ustedes me dicen, ah, profe, entonces con esta fórmula también puedo calcular las derivadas parciales. ¿Está? ¿Se puede o no se puede? ¿Tiene alguna lógica? ¿Tiene algún sentido? Bien, ¿cómo hago para calcular la derivada parcial respecto de x usando esta fórmula? Ajá, el tita sería 0, entonces el coseno es 1. Si el tita es 0, que es en la dirección de x, acá te queda el vector 1, 0. Entonces cuando haces producto escalar con esto, esto va multiplicado por 0, entonces la derivada parcial respecto de y desaparece. Y queda la derivada parcial respecto de x por 1. O sea que es cierto que esta fórmula, o sea, es consistente esta fórmula con el cálculo de las derivadas parciales. Lo que pasa es que no tiene sentido calcular la derivada parcial respecto de x, después respecto de y, se lo voy a multiplicar por el 1, 0. Y mi objetivo era calcular la derivada respecto de x, o sea, directamente calculo la derivada respecto de x en el principio y listo. Lo que yo quiero mostrarles es que esta fórmula es consistente, digamos, con el cálculo de las derivadas parciales. ¿Qué les parece? ¿Cómo cambiaría esta fórmula si la función en vez de ser de dos variables es de tres variables? O sea, en vez de ser una f de xy es una f de xy z. Y vas a tener... Lo que pasa es que ya va a dejar de ser el coseno y seno, sino que van a ser las tres coordenadas, perdón, van a ser las tres coordenadas del vector versor. Porque si ustedes están en un dominio tridimensional, la dirección en la que se mueven es tridimensional. Entonces tienen que dar una dirección tridimensional. Y ese vector se puede encontrar el de norma 1, se puede encontrar su versor. Y va a tener tres coordenadas. Y este vector gradiente también va a tener tres coordenadas. O sea que con la misma fórmula ustedes ya la pueden usar para derivadas direccionales. ¿Me explico? Derivadas direccionales multidimensionales. ¿Se entiende? Así como es 3, 4, 5 y demás, digamos. Esta fórmula se usa para calcular derivadas direccionales. El P sub 0, a ver, fíjense que el P sub 0 es un punto que lo hemos fijado, pero es arbitrario. O sea que en definitiva la derivada direccional también es un campo escalar, lo que quiere decir. O sea, si ustedes meten un P sub 0 les da un valor la derivada direccional, pero si se paran en otro punto, les va a dar otro valor la derivada direccional. Entonces también es un campo escalar la derivada direccional. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Ahora, el gradiente. ¿El gradiente es un campo escalar o es un campo vectorial? ¿Qué tipo? ¿Cómo? ¿Por qué es un campo vectorial?
Claro, porque la entrada es un punto. Vos me decís un punto y la salida es un vector. O sea que entro con un punto, que es un vector, dijimos, y salgo con un vector. O sea que el gradiente es como el primer campo vectorial que nos apareció en la materia. ¿Está? ¿Sí? Después vamos a ver bien cómo es el tema de los campos vectoriales. Bueno, ese es el vector gradiente y ese es el vector versor. Fíjense lo siguiente. El tita, y esto quiero que me presten especial atención porque es un error muy común que tienen ustedes. El tita dijimos que es el ángulo que hay desde el eje X, de la parte positiva del eje X, hasta donde está el vector U. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tita. Vamos a definir un nuevo ángulo que le vamos a llamar phi. ¿Está bien? Que es el ángulo que hay desde el vector director hasta el vector gradiente. Este ángulo se puede usar para calcular la derivada direccional. Pero también se puede usar este ángulo para calcular la derivada direccional a través de esta fórmula que está acá. ¿Por qué? ¿Cómo se acuerdan las fórmulas para calcular producto escalar que ustedes vieron en geometría analítica? Para calcular el producto escalar uno puede usar el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que hay entre ellos. El módulo del primero es el módulo del gradiente. ¿Está? El módulo del segundo, ¿cuánto es? 1. Y el coseno del ángulo que hay entre ellos es el coseno de phi. ¿Está? Entonces ustedes pueden usar también esta fórmula para calcular la derivada direccional. Pero no confundan el phi, que es el ángulo que hay entre el u y el gradiente, con el tita, que es el ángulo que hay desde el eje X hasta el vector u. No lo confundan porque es muy común que lo confundan, por eso pongo tanto énfasis en esta afirmación. Y ahora vamos a ver algunas propiedades del vector gradiente que son bastante importantes y siempre se preguntan en los exámenes finales. ¿Está bien? Por eso lo he dejado ahora para que lo veamos con la cabeza un poco más fresca. La derivada direccional, o sea, si ustedes se paran en un punto, ustedes pueden calcular derivada direccional en todas las posibles direcciones, ¿no? ¿Sí? Hay direcciones donde la derivada es más grande y hay direcciones donde la derivada es más chica. Imagínense que están haciendo trekking, hay direcciones donde la pendiente es más alta y hay direcciones donde la pendiente es más chica. Y hay direcciones donde la pendiente no cambia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Que sería como ir por las curvas de nivel, digamos, por los senderos de algún modo. Bueno, no sé. Entonces, fíjense que si uno mira esta fórmula que está acá, imagínense que yo quiero optimizar esta expresión. Yo quiero optimizar la derivada direccional. Quiero saber dónde es máxima la derivada direccional. Y voy a mirar esta fórmula, que es la que acabamos de encontrar, porque es la que me permite deducirlo de la forma más rápida posible. Si yo cambio la dirección, ¿qué cambia en esta fórmula que está acá? El ángulo, ¿no? Y el coseno me da como mínimo cuánto y como máximo cuánto. Entre -1 y 1, ¿no? Si yo cambio el ángulo, esto se mantiene constante. El gradiente se mantiene constante, digamos, porque el ángulo no influye, no se mete en el gradiente el ángulo. Toda la información del ángulo en la derivada direccional está acá. ¿Está? Entonces, si yo quiero optimizar la dirección para optimizar la pendiente, para encontrar la pendiente más alta, yo tengo que encontrar cuál es el phi que logra que esta cuenta sea lo más grande posible. O sea que yo tengo que encontrar cuándo el coseno de phi es lo más grande posible. Y lo más grande posible es 1 para el coseno de phi o no. ¿Y qué phi logra ese coseno igual a 1? 0. O sea que cuando el ángulo que hay entre la dirección y el gradiente es 0, la derivada direccional es máxima. ¿Y eso qué quiere decir? ¿En qué dirección me tengo que mover para lograr la máxima pendiente? Claro. El vector gradiente siempre está apuntando en la dirección que yo tengo la máxima pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera propiedad que tiene el vector gradiente en relación a las derivadas direccionales. Ahora, ¿qué pasa si este ángulo que está acá es de 90 grados? El coseno se hace 0, ¿no? Entonces la derivada direccional, ¿qué sucede? Es 0. ¿Y qué significa que la derivada direccional sea 0? Que si yo me muevo en esa dirección, no voy ni a subir ni a bajar. Me voy a mantener constante. ¿Me voy a mantener en qué? En las curvas de nivel. ¿Está bien? O sea que una propiedad muy importante del vector gradiente es que el vector gradiente es perpendicular a las curvas de nivel.
Si uno acá, lo que estamos deduciendo es que si nosotros calculamos la derivada direccional en una dirección que forma 90 grados con el vector gradiente, es como moverse por las curvas de nivel. Eso quiere decir que las curvas de nivel son perpendiculares al vector gradiente. ¿Está? O sea que ya tenemos dos propiedades del vector gradiente. Primero, en esa dirección tengo máximo crecimiento. Esa dirección es perpendicular a las curvas de nivel. Una cuestión más de recién. Dijimos que cuando el phi era cero es porque la derivada direccional es en la dirección del vector gradiente y que esa derivada direccional es máxima. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto da esa derivada direccional máxima? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la pendiente máxima que tengo yo? Perfecto, porque si el coseno de este phi es 1, me queda que la derivada direccional es igual al módulo del gradiente. O sea que el módulo del gradiente es la máxima pendiente que puedo tener. Esa es otra propiedad del vector gradiente. Tiene mucha información el vector gradiente de un campo escalar. Tiene mucha información y por eso es tan importante y por eso se toma en todos los exámenes, digamos. Entonces, el vector gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento. ¿Está bien? Es perpendicular a las curvas de nivel. El módulo del vector gradiente es la máxima pendiente que puedo tener yo si me muevo a partir de un punto P sub 0. ¿Se entiende? Todas esas propiedades son las que venimos viendo hasta el momento. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo tengo menor pendiente? O sea, menor pendiente considerando la parte negativa también. Perfecto. O sea, si el vector gradiente me está apuntando en la dirección de máxima pendiente, el opuesto al vector gradiente, o sea, para atrás, me estaría apuntando en la dirección de mínima pendiente, hacia donde más bajo, digamos. ¿Está bien? ¿Y cuánto es lo mínimo que tengo como pendiente? Menos el módulo del vector gradiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bueno, a ver, creo que las tengo escritas acá. Ahí está. Perfecto. Esto es lo de las curvas de nivel. Y otra propiedad importante, digamos, que se puede desprender de acá es que la derivada direccional da positiva cuando el coseno de phi es positivo, digamos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el módulo ya es positivo, entonces si el coseno de phi es positivo, el producto de positivos me da positivo y listo. O sea que la derivada direccional es positiva si el ángulo con el que estoy trabajando forma, o sea, está a la distancia entre este vector y este en ángulo es menor a pi sobre 2. ¿Bien? Es un ángulo agudo, digamos, si hablamos con conceptos de la secundaria. ¿Se acuerdan los ángulos agudos? ¿Está bien? ¿Cómo? Menores a 90 grados. Si hay un ángulo agudo entre la dirección, ya sea para este lado o para el otro lado, digamos, ¿está bien? Si hay un ángulo agudo entre el vector gradiente y el vector versor o el vector director, entonces la derivada direccional es positiva. ¿Está bien? Y al revés, digamos, si el ángulo es obtuso entre la dirección y el vector gradiente, entonces la derivada direccional es negativa, o sea, decrezco, digamos, en el campo escalar. ¿Está? Bueno, es perpendicular. Veamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo y ya los dejo con los chicos a la práctica. Supongamos que tenemos este campo que está acá, x cuadrado por y el punto 2, 1. Queremos calcular la derivada direccional según la dirección que va desde el punto P sub 0 al punto P sub 1 de coordenadas 5, 5. O sea, estoy parado en el P sub 0, fijo un punto P sub 1 en alguna dirección y miro para allá y quiero calcular la derivada direccional en esa dirección. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer las derivadas parciales. ¿Cuánto me dan las dos derivadas parciales? 2xy y x cuadrado. ¿Y ahora qué tengo que hacer con eso? ¿En qué punto? ¿En el P sub 0 o en el P sub 1? P sub 0. Acuérdense que estamos trabajando en el P sub 0. El P sub 1 es simplemente una guía para saber en qué dirección tengo que trabajar nada más. ¿Está bien? Pero estoy parado en el punto P sub 0. Entonces lo reemplazo en el P sub 0 de coordenadas 2, 1. Entonces cuando reemplazo el 2, 1 me queda 2 por 2 por 1, eso es 4. O 2 cuadrado, que es 4. ¿Está? Las dos derivadas direccionales me dieron 4. ¿Siempre dan igual? Por lo general dan distinto, ¿no? Casualidad que dio igual, ¿no? ¿Estamos? Bien. Entonces el vector gradiente de la función f en el punto 2, 1 es el vector 4, 4. ¿Cómo calculo entonces la dirección? ¿Se acuerdan cómo calculaba las coordenadas de un vector que empezaba en P sub 0 y terminaba en P sub 1? P sub 1 menos P sub 0. Así es como se encuentra el U. Entonces cálculo la dirección. Tengo que restar el P sub 1 menos el P sub 0. ¿Está? Y me da el vector 3, 4. ¿Cuál es el módulo del 3, 4? 5. Trabajamos con números más redonditos, ¿no? Si el módulo es 5, ¿qué tengo que hacer ahora? Perfecto, o sea que el versor es 3 quintos y 4 quintos. ¿Y ahora qué hago? ¿El producto escalar entre quién?
Bien, entonces en el cálculo de la derivada direccional hago el producto escalar y eso me da 28 quintos.